partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre. Vamos a resolver el apartado C sobre ondas y óptica geométrica de la PBAU de 2021 de Andalucía en el examen de física. En su primer problema, en el apartado A, nos dice que un rayo de luz monocromática pasa de un medio de índice de refracción n-1 a otro n-2, siendo n-1 menor que n-2. Razone y justifique la veracidad o falsedad de las siguientes frases. Apartado I. La velocidad de dicho rayo aumenta al pasar del primer medio al segundo. La longitud de onda del rayo es mayor en el segundo medio. En el apartado B nos dice, sea un recipiente que contiene agua que llega hasta una altura de 0,25 metros y sobre la que se ha colocado una capa de aceite. Procedente del aire, incide sobre la capa de aceite un rayo que forma 50 grados con la normal a la superficie de separación aire-aceite. Haga un esquema de la trayectoria que sigue el rayo en los diferentes medios, aire, aceite y agua, en la que se incluyan los valores de los ángulos que forman con la normal los rayos refractados en el aceite y en el agua. Apartado II. Calcule la velocidad de la luz en el agua. Como datos nos dan que la velocidad de la luz es de 3 por 10 elevado a 8 metros partido segundo, que el índice del aire es igual a 1, que el índice del aceite es de 1,47 y que el índice de refracción del agua es de 1,33. Para resolver el apartado A y aplicamos la ley de Snell y recordamos que el seno del ángulo de incidencia dividido por el seno del ángulo de refracción lo podemos poner como tres cocientes diferentes, o como el cociente entre la velocidad en el primer medio con la velocidad en el segundo medio, o la longitud de onda en el primer medio dividida por la longitud de onda en el segundo medio, o el índice de refracción en el segundo medio dividido por el índice de refracción en el primer medio. Nosotros sabemos de antemano que el índice de refracción en el segundo medio es mayor que en el primer medio. Así que voy a coger de las igualdades anteriores la parte de las velocidades y de los índices de refracción. Así me quedará la siguiente igualdad. La velocidad en el primer medio dividida entre la velocidad en el segundo medio es igual al cociente entre el índice de refracción del segundo medio y el índice de refracción del primer medio, que como ya sabemos tiene que ser mayor que 1, puesto que en el segundo medio el índice de refracción es mayor. Si despejamos pasando la velocidad 2 que está dividiendo multiplicando hacia el 1, nos quedará que la velocidad en el primer medio es mayor que en el segundo medio, con lo cual la afirmación que da el apartado es falsa. En el apartado II, del mismo modo vamos a utilizar ahora las relaciones entre longitudes de onda e índices de refracción. De nuevo tenemos que el cociente entre la longitud de onda del primer medio y la longitud de onda del segundo medio es igual al cociente del índice de refracción en el segundo medio partido por el índice de refracción en el primer medio, que por supuesto es mayor que 1, puesto que el numerador es mayor. El índice de refracción en el segundo medio es mayor. Despejamos y mandamos la longitud de onda del segundo medio multiplicando y nos queda que la longitud de onda en el primer medio es mayor que la longitud de onda en el segundo medio, con lo cual la afirmación también es falsa. Para empezar el apartado I, aplicamos la ley de Snell para calcular los ángulos de refracción. Empecemos con el rayo que pasa desde el aire hacia el aceite. El ángulo de incidencia es de 50 grados. Así que aplicamos la ley de Snell y ponemos que seno de 50 grados es igual al seno del ángulo de refracción en el aceite y es igual al índice en el segundo medio, que es el aceite, que es de 1,47, dividido el índice de refracción del primer medio, que es el aire, que vale 1. De ahí pues podemos despejar seno de R
Pasa el 1,47 dividiendo al seno de 50 y el resultado de seno de r me da 0,5211. Ponemos suficientes decimales para tener una buena aproximación del ángulo de refracción. Para conseguir el ángulo de refracción en el aceite, tan solo tenemos que calcular el arco seno de 0,5211, que nos da un total de 31,41 grados. Este ángulo de refracción en el aceite vuelve a ser el mismo ángulo de incidencia sobre la superficie de separación con el agua. Así que aplicamos de nuevo la ley de Snell para calcular el segundo ángulo de refracción, el que se produce en el agua. Así que utilizamos que la incidencia es 31,41 grados y ponemos seno de 31,41 dividido por seno del ángulo de refracción, que voy a llamar ahora R', es igual al índice de refracción en el segundo medio, que ahora es el agua, y por tanto es 1,33, dividido por 1,47, que es el índice de refracción del aceite, que es ahora el primer medio. De nuevo despejamos seno de R', lo pasamos multiplicando, el 1,33 dividiendo y 1,47 multiplicando, y nos queda que seno de R' es igual a 0,57602. Despejamos R', que será el arco seno de 0,57602, que me da un total de 35,17 grados. Así hemos obtenido los ángulos de refracción tanto en el aceite, que es de 31,41 grados, y en el agua, que es de 35,17 grados. Bueno, ahora vamos a hacer el apartado II, que nos pide que calculemos la velocidad de la luz en el agua. Bueno, yo voy a utilizar la relación que hay entre velocidades e índices de refracción. Primer medio y segundo medio es igual al índice de refracción en el segundo medio partido por el primer medio. Aquí lo vemos, lo hago con el aire y el aceite, y en la segunda igualdad lo hago con el aceite y el agua. Y ahora voy a multiplicar estas dos igualdades, el primer término por el primer término y el segundo término por el segundo término, quedándome que V de aire partido V de aceite, que multiplica V de aceite por V de agua, es igual a N de aceite partido N de agua por N de agua partido N de aceite. Como veis, V de aceite con V de aceite se nos simplifica y N de agua con N de agua se nos simplifica, quedando en una relación que ya era previsible de que la velocidad en el aire dividido la velocidad en el agua es igual al índice en el agua partido el índice en el aire. De esta manera despejamos la velocidad en el agua, que nos quedará como el cociente del índice de refracción en el aire dividido por el índice de refracción en el agua por la velocidad en el aire. Y esto me da un valor de 2,556 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Segundo problema. Apartado A. Con una lente queremos conseguir obtener una imagen virtual mayor que el objeto. Razone, realizando además el trazado de rayos correspondiente, qué tipo de lente debemos usar y dónde debe estar situado el objeto. En el apartado B nos dice: un objeto de 30 centímetros de alto se encuentra a 60 centímetros delante de una lente divergente de 40 centímetros de distancia focal. Apartado I. Calcule la posición de la imagen. Apartado II. Calcule el tamaño de la imagen. Apartado II. Explique, con ayuda de un diagrama de rayos, la naturaleza de la imagen formada. Justifique sus respuestas. Lo podemos conseguir con una lente convergente, colocando el objeto entre el foco y la lente. En esta posición se consigue tanto con el rayo paralelo al foco como con el que va dirigido hacia el centro de la lente un mayor ángulo que proporciona un tamaño mayor. Además, el hecho de que los rayos diverjan en el otro extremo de la lente hace que todos los rayos de luz parezcan converger de un punto que está en el lado del objeto, con lo cual la imagen que se forma es virtual y mayor, que es lo que pretendíamos conseguir.
Para realizar el apartado B, teniendo en cuenta que estamos ante una lente divergente, la posición la colocamos negativa, menos 60 centímetros, la focal también negativa, menos 40 centímetros y la altura que es de 30 centímetros. Aplicamos la expresión para calcular la imagen, que ya sabemos que es 1 partido por la posición de la imagen menos 1 la inversa de la posición del objeto es igual a la inversa de la focal prima. Bueno, pues si aplicamos esa igualdad nos quedará que la inversa de la distancia de la imagen menos 1 partido menos 60 es igual a 1 partido por menos 40. Así que ese menos 1 partido por menos 60 lo voy a pasar al otro miembro sumando, así que 1 partido por ese prima me queda como 1 partido por menos 60 más 1 partido por menos 40. Si despejamos ese prima, pues nos queda que es igual a menos 24 centímetros. El objeto que estaba a 60 centímetros de la imagen ha formado una imagen que está mucho más cerca, a 24 centímetros. Cosa que podemos ver en la imagen también, donde se ve que la trayectoria de los rayos me ha creado una imagen que es virtual, que es menor, que es derecha y que está más cerca de la lente divergente. Para calcular el tamaño de la imagen, pues calculamos el aumento como el cociente entre la distancia de la imagen y la distancia del objeto, luego será menos 24 centímetros partido por menos 60. Luego el aumento es de 0,4, nos lo va a hacer más pequeño. Así que como sabemos también que el aumento es el tamaño de la imagen dividido por el tamaño del objeto, despejo el tamaño de la imagen y prima, que me dará igual al aumento por el tamaño del objeto. Es decir, 0,4 por 30 centímetros, que me dan un total de 12 centímetros. Es decir, más pequeña. Lo podemos ver aquí en el trazado de los rayos, como vemos un rayo que va hacia el centro de la lente, que se pasa inalterado, el que va dirigido hacia el foco, que emerge paralelo al eje óptico, y el que va paralelo al eje óptico, que sale en la dirección del foco. Esos 3 rayos y sus prolongaciones se cortan en un punto que está a la izquierda de la lente, formándome la imagen, que como vemos es virtual, derecha y menor. Si os ha gustado, os ha servido, os invito a que le deis al like y os suscribáis al canal. Muchas gracias.